Bien, hermanos, les saludamos en esta tarde. Que Dios les bendiga en esta hora. Saludamos a todos aquellos que están allí en sintonía a través de la señal de Radio Corporación de Victoria. Así también a aquellos hermanos, cierto, que nos escuchan a través de la aplicación, a través del Facebook Live. Que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Les animamos, les saludamos en esta hora. A usted que está allí en su casa, en el campo, a lo mejor allí en la ciudad, en su trabajo, en el negocio, a lo mejor allí en la locomoción colectiva. Permítame saludarle y bendecirle en esta hora de la tarde, día jueves, cierto, día de reunirnos. Estamos a través de este servicio online, el cual le llevamos un culto no presencial, el cual llevamos allí a su hogar, para poder estar conectados siempre, cierto, no solamente con usted, sino también con lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Creo que es importante cada día poder cumplir con lo que Dios nos ha enviado a hacer, no solo a mí, sino que también a usted. A usted también Dios lo llamó para que usted y yo podamos llevar el mandato, cierto, la encomienda que Dios nos dio, la de ir y hablarle al vecino, hablarle al amigo, hablarle a la familia, la de ir y predicar, cierto, la de ir y hacer discípulos. Amén. Todos tenemos esa responsabilidad para con el Señor. Ahora, a través de lo que Dios nos entregó, a través de los ministerios, los llamados, pero todos de alguna forma tenemos que cumplir con el propósito y el plan de Dios a través de nuestras vidas. Mire, si hay algo que usted debe saber, si hay algo que usted debe conocer en este tiempo, es que de alguna forma Dios nos enseñó a cómo usted y yo podemos caminar en bendición. Amén. Y eso es algo que usted y yo no podemos olvidar. Y la forma de caminar en bendición es que usted y yo caminemos bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Eso no quiere decir que usted no se equivoque, que no falle, que no caiga, que no se pare, que un montón de cosas, pero usted y yo necesitamos cada día permanecer en lo que Dios estableció para su vida y mi vida. Amén. Por eso la importancia de lo que vamos a hablar hoy día. Saludamos a todos los hermanos que están en los diferentes lugares, ciudades. Amén. En los diferentes lugares a esta hora de la tarde, a lo mejor sintonizando la radio, el Facebook Live de la iglesia CTV Victoria, o bien a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. Les saludamos, les bendecimos y vamos a dar comienzo a esta palabra, a este mensaje en este día, un mensaje corto, pero creo en el Señor que Dios nos recordará, cierto, lo que ya está en su palabra, que muchas veces usted y yo no lo olvidamos, lo desconocemos, lo ignoramos por causa de no buscar o de no leer o de no escudriñar lo que Dios estableció para nuestras vidas. Decía yo que si hay algo que usted y yo debemos saber o recordar en estos tiempos difíciles, ciertos tiempos los cuales enfrentamos cada uno de nosotros, no solo usted, sino que toda la gente, gran parte de la humanidad hoy día está enfrentando tiempos difíciles. Y si hay algo que debemos recordar, es el camino que Dios nos mostró para caminar en bendición. Sí, el camino que Dios nos mostró para caminar en bendición, porque usted sabe que cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, cierto, de Egipto, para llevarlo a la tierra de su bendición, les habló diciendo que habían dos caminos. ¿Sabía usted que Dios le mostró dos caminos? Acuérdese que una generación se pierde por causa de ignorar el camino principal, por causa de equivocar el camino. Por eso le digo que usted sabe que cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra de su bendición, les habló diciendo, literalmente les enseñó que habían dos caminos. Les habló y les enseñó diciendo que uno de esos dos caminos los llevaría a su bendición, pero el otro los llevaría a maldición. Sí, Dios se encargó de enseñarle a la segunda generación que estos dos caminos, sí, que habían dos caminos, uno llevaba bendición y el otro llevaba maldición. Dios le enseñó cuál sería la forma de caminar en el camino de bendición, porque Dios no solo te muestra el camino, sino que también te enseña a caminar en él. También te enseña a transitar por él para que a ti y a mí nos vaya conforme a lo que él estableció, cierto, por su palabra a través de ese camino. Dios le enseña cuál sería la forma de caminar en el camino de bendición y cuál sería la forma o manera de no hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma o la manera de no hacerlo o la manera de elegir el camino que no tenían que elegir? Dios le enseña al pueblo de Israel, a esta segunda generación. Dios le dijo, si caminan por este camino y lo hacen de esta manera, ¿cierto? Dios le da a entender, le dice, hey, conforme a lo que yo le enseño hoy, no solo caminarían en bendición, sino que también les dio a entender el Señor que lograrían también que la bendición fuera permanente en ellos.
Le dio a entender también el Señor que esa bendición iba a ser permanente en ellos si ellos caminaban conforme a lo que Dios les hablaba ese día, ¿cierto? Y lo que Dios les enseñaba y la dirección que Dios también le daba para que ellos tomaran en medio de ese desierto, ¿cierto? Por el cual atravesaban, pero el cual tenían que pasar era algo de paso, porque ellos no se iban a quedar ahí, sino que había una promesa sobre ellos que los llevaría a una tierra en la cual ellos se establecerían. Y esa tierra, dice la Biblia, que era una tierra próspera, era una tierra que fluía leche y miel. No era que saliera miel y leche de la tierra, sino que era una tierra en la cual ellos iban a tener abundancia y lo mejor de todo. Pero también les dijo que si se olvidaban o se apartaban de lo que Él les decía ese día para ir en pos de dioses ajenos, dejando de oír, dejando de confiar en lo que Jehová les decía, caminarían en maldición, le dijo. Caminarían en maldición, escúcheme bien, aún en medio del camino a su bendición. Porque usted y yo caminamos en el camino a la bendición. Caminamos en ese camino porque lo conocemos. El problema es que en medio de ese camino nosotros ignoramos los consejos de Dios. Y al ignorar los consejos de Dios, usted y yo no podemos ver esa bendición. Estamos en un camino en el cual no se manifiesta lo que Dios establece por su palabra. O sea, literalmente hay algo que no nos permite ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y qué triste es caminar por el camino de tu bendición sin poder alcanzarla. Sí, es muy triste caminar por el camino de tu bendición sin poder alcanzarla. Qué triste es ver cómo Dios nos bendice, pero al final del día sin poder disfrutar lo que Dios te entrega. Qué triste es poder ver cómo Dios multiplica y cuando vas a echar mano de ello, no se sabe qué sucedió con aquello. ¿Le ha pasado a usted? ¿Ha dicho usted? ¿O le ha pasado que muchas veces usted dice, oye, este mes fue un mes espectacular? Pero al final de cuentas, al final del día, cuando saca cuenta, dice, oye, pero ¿qué hicimos con lo más que nos llegó? Si el mes pasado parece que fue menos y este mes fue más y parece que hicimos menos que el mes pasado. ¿Le ha pasado? Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento esa situación. Amén, porque son situaciones que usted y yo vamos a vivir. Vamos a experimentar. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos aprender de ella. Necesitamos ver y reconocer que en la mano de Dios, la obediencia a su palabra, caminar en el camino por el cual Dios nos enseña, el que trae la respuesta y la bendición de Dios. Por eso qué triste es que la bendición de Dios, que la bendición de Dios en su vida, o que la bendición de Dios esté en su vida y usted la esté como echando en un saco roto. Es como que Dios algo hace en usted, usted llega contento, pero al final de cuentas, cuando quiere ser hermano de aquello, es como que no está. Es como que desapareció. Es como dice el profeta Ageo, es como echar en un saco roto. Es triste poder vivir esa situación. El profeta Ageo daba a entender que era muy triste comer y no sentirse satisfecho, beber y quedar con sed. El profeta Ageo decía, es triste abrigarse y seguir con frío, abrigarse y no poder entrar en calor. Claro, el profeta Ageo decía, es triste trabajar y que no se pueda ver el fruto de ese trabajo. Y eso, ¿sabe por qué? Porque hay cosas, hay decisiones que usted debe tomar. Hay cosas que Dios dispone para los suyos, que Dios dispone para su pueblo, pero la decisión al final siempre la tomará usted. Por eso, después de citar estas palabras del profeta Ageo, quiero decirles que hay dos cosas que operan en la tierra, y una de ellas es la bendición, y la otra cosa que opera es la maldición. Son dos cosas que están operando, o las crea usted o no las crea. ¿Sabe por qué? Porque es como la ley de la gravedad. Ella funciona, la crea usted o no, funciona. ¿Sí? Mientras usted está renegando de ella, esa ley de la gravedad está funcionando. O sea, no depende de lo que usted crea para que esa ley de la gravedad funcione. La ley de la bendición o maldición funciona de la misma manera. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Funcionan de la misma forma. La crea usted o no la crea, esas leyes están vigentes.
Son leyes espirituales las cuales estableció Dios para prosperar y bendecir al hombre. No las hizo para maldecirlo, las hizo para bendecirlo. Es más, la maldición nunca viene de Dios. La maldición es una elección del hombre que el hombre toma. Es una elección que el hombre toma, es un camino que el hombre determinó seguir. La Biblia dice que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto, dice, a cuidar todo lo que había, y los bendijo Dios. En ninguna parte dice que los maldijo, sino que dice que los bendijo Dios. El problema fue que el hombre se apartó de la voluntad de Dios y cayó maldición sobre él. ¿Sabe por qué? Porque él eligió ese camino. Él eligió ese camino. Por eso le decía que la ley de la bendición y la maldición es como la ley de la gravedad. Va a funcionar, lo quiera usted o no, lo crea usted o no. Y de la misma manera existe y opera la ley de la bendición. De la misma manera opera la ley de la maldición. Existe y opera, lo crea usted o no. Porque es algo que está establecido por Dios y establecido a través de su palabra. Y esto es lo que Dios dice y enseña al pueblo de Israel. Y es que la bendición y la maldición sobre la vida de un pueblo, familia o nación no es cosa de suerte. Escuche bien, no es cosa de suerte. No es porque algo malo le aconteció o tocó que algo bueno cayó sobre usted. No. Por eso hay gente que dice, ojalá te vaya bien, ojalá tengas suerte. Porque dependen de la suerte, dependen de ese golpe de suerte. Pero usted y yo, cuando caminamos, mire, no estoy hablando de gente perfecta. Estoy hablando de gente que se esfuerza cada día por caminar y hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo estamos en ese camino, porque no es fácil, por eso no hablo de gente perfecta. Cuando usted y yo caminamos en ese camino, la bendición para tu vida no es cosa de suerte. Es una garantía conforme a la palabra de Dios. Es una garantía para su vida y para mi vida conforme a lo que Dios estableció para todo su pueblo. Y usted y yo somos pueblo de Él. Somos pueblo de Él. Acuérdese, somos pueblo de Él. Pueblo escogido por Dios. Nación santa. Decía yo que la bendición y la maldición sobre la vida de un pueblo, familia o nación no es cosa de suerte porque le aconteció. Dios le da a entender al pueblo de Israel que la bendición o maldición no es cuestión de suerte o mala suerte, sino que Dios le está diciendo que la maldición o la bendición, escucha hermano, son consecuencia de tu elección. Son consecuencias de tu elección. Tú eliges cuál es el camino que quieres tomar. ¿Qué quieres tomar para tu vida? Cuando hablo de bendición no hablo de recurso natural. Estoy hablando de algo que viene y bendice tu vida y cada área de tu vida. No hablo de tu bolsillo, hablo de cada área de tu vida. Deuteronomio 11:26, escuche lo que dice. 11:26 al 28. Decíamos que no es cuestión de suerte la bendición o mala suerte, sino que Dios estaba enseñando y hablándole a su pueblo que la maldición o bendición son consecuencias de una elección. Dice así la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Deuteronomio 11, 26, 27 y 28. Dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Me escuchó bien? Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Jehová. Y le está hablando al pueblo. Y le está dando a entender y le está enseñando que hay dos caminos, por los cuales ellos pueden transitar, pero que la decisión o la elección la tomarían ellos. Le dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, verso 27, y le dice, la bendición
la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Escuche bien. Está mostrando dos caminos. Dice, pero para caminar en el camino de la bendición, dice, hay que hacerlo oyendo los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Verso 28. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mire qué importante. Le dice, delante de ustedes hay dos caminos. Eso le da a entender. Le dice, delante de ustedes hay dos caminos por lo cual ustedes deben decidir. Le dice, yo ya he hecho lo que tengo que hacer y he puesto todo delante de ustedes, al alcance de ustedes. Pero quienes deciden tomarlo no son ustedes, le está dando a entender. Quienes deciden tomar el camino correcto, le dice Dios, le dice, no soy yo, son ustedes. Le dice, yo ya he puesto lo que ustedes necesitan, he hecho lo que yo les he dicho, pero ahora ustedes son los que tienen que decidir si lo quieren tomar o no. Dios claramente le muestra al pueblo de Israel, así también como a nosotros, que hay dos caminos en la tierra, pero que solo uno nos lleva a su bendición. Hay dos caminos en la tierra, a lo mejor, dos caminos, pero una decisión que tomar. Y si usted y yo tomamos la decisión conforme a lo que Dios nos enseña, vamos a caminar en ese camino de bendición. Vamos a caminar sin miedo. Vamos a caminar conforme a lo que Dios estableció para nuestra vida. Dios claramente le muestra al pueblo aquí que hay dos caminos. Y así también nos habla a nosotros y nos dice que hay dos caminos en esta tierra, pero que solo uno nos lleva a su bendición, y que es ese mismo camino que nos lleva a la vida eterna. Ese mismo camino, cuando tú y yo caminamos en bendición, estamos caminando hacia la vida que Dios nos preparó. Dios le daba a entender a Israel que lo reconocieran o no, lo creyeran o no, sería su elección lo que los llevaría a su bendición. Y es lo mismo que ocurre hoy en día. Hoy día Dios nos habla, le habla a su iglesia, le habla al creyente, le habla al cristiano, el nombre que usted le quiera colocar. Le habla día a día, le habla cada día por su palabra, les enseña el camino, les enseña lo que hay que hacer, cómo hay que caminar, hacia dónde hay que ir. Pero el que decida al final del día por dónde ir, somos usted y yo. Somos usted y yo. Y Dios le hablaba a su pueblo y le mostraba el camino. Dios le daba a entender a Israel que lo reconocieran o no, lo creyeran o no, sería su elección lo que los llevaría a su bendición. Entonces la bendición de parte de Dios en su vida no es cosa de suerte. No es cosa de suerte, no es cosa de que se juegue un número de azar. No es cosa de que usted tenga unos números preferidos para alcanzar algo, sino que tiene que ver con su decisión de caminar bajo la voluntad y conforme a la palabra de Dios, ¿o no? Su bendición responde a su obediencia. Su bendición responde a su compromiso con la palabra de Dios. A eso responde su bendición. Ahora no se trata que usted no sea bendecido. La Biblia dice que usted y yo fuimos bendecidos con toda clase de bendición en lugares celestiales. ¿Sí? Una cosa es que tú camines con bendición y otra cosa es que la alcances, que la puedas ver, que la puedas disfrutar, que te sea manifiesto en tu vida. Porque la promesa está, la palabra de Dios está. Pero el que tú y yo la podamos ver, materializar, es otra cosa. Esa es decisión tuya. Entonces la bendición de parte de Dios en su vida no es cosa de suerte, como la maldición tampoco es lo que a usted y a mí nos haya podido tocar.
La maldición no es algo que a usted le tocó y le tocó porque le tocó porque hoy día había sol, porque estaba nublado, no. Tiene que ver con una decisión en su vida. Porque estas son dos consecuencias que vienen a causa o son resultados de su decisión. Son dos consecuencias o causas que vienen, ¿sabe qué? Que vienen a su vida por causa de lo que usted decide. Usted decide caminar en este tiempo, un tiempo difícil. Tiempo en donde el mundo a lo mejor tendrá escasez. Tiempo en donde el gobierno natural a lo mejor escaseará. Pero el reino no es escaso. El reino no sufre escasez. El reino está vigente y está ahí para proveer a todo aquel que confía en el Señor de ese reino. Por eso Dios le enseña al pueblo y le dice, aún en medio del desierto, ustedes tienen que tomar la mejor decisión. Aún en medio de lo que enfrentan, viven, si quieren llegar a la promesa de Dios, a la tierra donde ustedes se establecerán, a la tierra donde les va a producir lo que ustedes planten allí. Le dijo, tienen que tomar una decisión. Tienen que tomar la decisión de seguir por este camino. Les dijo, tienen que cumplir con todo lo que yo les prescribo y ordeno hoy. Con todo lo que yo les mando hoy día. Entonces la bendición de parte de Dios no es cosa de suerte. Como la maldición tampoco es lo que a usted y a mí nos tocó. Sino que estas son dos consecuencias, son dos causas. Son dos consecuencias o causas, mejor dicho, o resultados de su decisión. La bendición o maldición siempre será la causa o consecuencia de una elección. La causa o consecuencia de una elección. Dios le dijo al pueblo de Israel, he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Pero escuche bien, porque esta decisión que ellos debían tomar no se las dejó al azar. No les dijo solo, miren, esto es lo que yo coloco delante de ustedes, ahora decidan ustedes y vean qué es lo mejor. No, sino que Dios no les dejó la decisión al azar, sino que les dio una muy clara instrucción. ¿Sabe lo que les dijo? En el verso 26 les dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Esta ley estaba siendo implantada por Dios, pero quien debía decidir caminar en la una o caminar en la otra sería el pueblo de Israel. Por eso le dice en el verso 27, le deja clara la instrucción. Le dice la bendición, le dice, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Le dice la bendición, o sea, caminarían, alcanzarían, la verían, le dice. Si ellos eran capaces de abrir su oído a lo que Dios les hablaba ese día. Si eran capaces de guardar los mandamientos y la palabra de Dios en su corazón. Le dijo, si son capaces de caminar y creer que la bendición o lo bueno que les pueda pasar en la vida no es un golpe de suerte. Le dijo, tomarán ustedes la mejor decisión. Entonces la bendición no viene porque usted o yo la deseemos. La bendición no viene porque usted la desee, sino a través de las decisiones que tomamos conforme a la palabra y los mandamientos que Dios nos ha dado. Así viene la bendición. Hoy día hay mucha gente esperando su bendición de lo que el sistema puede hacer, de lo que el hombre ha prometido o se ha comprometido a dar. Y tu bendición y mi bendición no viene del hombre, no viene de esta tierra, viene de aquel que tiene el poder de abrir los cielos sobre tu vida. Viene de aquel que estableció una ley para que tú y yo la conociéramos, la aprendiéramos, la atesoráramos y la pusiéramos por obra. Y esa ley se llama la ley de la bendición. La ley de la bendición.
Y cuando tú no caminas bajo esa ley, tú caminas bajo otra ley, que es maldición. Porque hay dos caminos que al hombre se le presentan en la vida: el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el de la maldición. Y Dios nos enseña cómo tú y yo podemos caminar y mantenernos en ese camino de bendición. La bendición de Dios no viene porque al hombre o a la mujer de Dios se le ocurrió soltar bendición sobre su vida. Hoy día hay mucha gente que prefiere que suelten bendición. Déjame decirte algo. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. No crea usted que porque alguien suelta bendición y si yo no camino conforme a lo que Dios establece voy a ser bendecido. No. Si no, sería fácil. Sería fácil. Acuérdese que la bendición es consecuencia de tu obediencia. Es consecuencia de tu fidelidad. Es consecuencia de tu temor a Dios. Es consecuencia de tu respeto. Es consecuencia de no caminar a espalda a su palabra. La bendición de Dios no viene porque al hombre o a la mujer de Dios se le ocurrió soltar bendición sobre tu vida, sino que viene porque el Espíritu da testimonio, da testimonio de que tu vida está alineada con Dios, y por eso viene palabra sobre ti. Por eso hoy día hay mucha gente que busca bendición, pero no quieren relación. Hay mucha gente que busca que suelten cada día sobre su vida, pero no quieren el compromiso con Dios. No quieren caminar conforme a esta ley. No quieren caminar conforme a lo que Dios estableció para bendecir su vida. Claro, no quieren caminar ahí. Esa decisión Dios no la va a tomar por usted. Acuérdese que la bendición ya está para usted. El que decide tomarla o no es usted. El que decide tomarla o no es usted. Por eso que nadie puede, no, yo suelto, no se puede soltar. El que la suelta es Dios. Y la suelta conforme a su palabra. La Biblia dice: con los íntegros es toda mi complacencia. Claro, Dios no camina con rebeldes ni con desobedientes. Dios camina con gente que camina alineada a lo que Él estableció para llegar donde tiene que llegar, y para caminar con lo que tiene que caminar, con lo que Dios le da. Por eso hay dos caminos, pero solo una decisión. Escuche bien, es como una canción que escuchaba en el mundo: dos caminos y un destino. Claro, hay dos caminos y una decisión. Para sacarle un poco de... Hay dos caminos, pero solo una decisión para que esa bendición de parte de Dios venga o sea parte de tu vida. Por eso lo que dice Dios aquí en esta palabra es muy claro. Dice que la decisión que usted tome lo llevará por un camino o lo llevará por el otro. La decisión que usted tome conforme a lo que usted decida, usted verá por cuál camino caminará. Caminará por el camino que Dios le enseñó, el de bendición, ese que te lleva a oír y a guardar los mandamientos de Jehová tu Dios, claro, los cuales Dios nos enseña cada día, y ponerlo por obra. O el otro camino que te lleva a seguir dioses ajenos. Pero esa decisión no la toma Dios por usted, la toma usted. Dice que su decisión lo hará caminar en bendición o en maldición. Y la maldición, si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué viene la maldición? Hay una causa. Hay una causa por la cual, hermano, no puedes caminar en bendición. Y la causa, ¿sabes cuál es? La causa es que no oímos lo que Dios nos habla cada día. Somos irreverentes a la palabra de Dios, al mandato de Dios para caminar con bendición en nuestra vida.
Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová tu Dios. O sea que la maldición no viene por venir, sino que viene porque le cerramos el oído a Dios. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová tu Dios. Mira, o sea que la maldición no viene sino porque le cerramos el oído a Dios. Ignoramos lo que Dios nos dice. Pasamos por alto el diseño de Dios. No saltamos el camino que Dios nos dio. Por eso que cuando entramos a la bendición de Dios no podemos hacer lo que bien nos parece, sino en obediencia a Dios, honrando a Dios y siendo fiel a Él. Por eso que lo que Dios nos ha dado, sea en el área que sea, no lo vemos o no lo disfrutamos como si lo hubiéramos, nos sucede como si lo hubiéramos echado en un saco roto. ¿Cuántas veces tú ves que fructifica, que creces, pero no? Es algo pasajero, es algo que pasa frente a tus ojos, pero ya después no está. Y es porque tú y yo, mira lo que te voy a decir, somos bendecidos, pero no se nos manifiesta la bendición. Caminamos con promesa, pero no alcanzamos a ver lo que Dios nos prometió. Por eso que lo que Dios nos ha dado, sea en el área que sea, no lo vemos o no lo disfrutamos. Como si lo hubiéramos echado, pareciera que lo hubiéramos echado en un saco roto. Y eso no es porque Dios no nos haya enseñado o porque Dios no nos haya hablado, sino porque no quisimos oír a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le hablaba a su pueblo, cuando Dios le hablaba a esta nueva generación, lo hacía para que ellos supieran y para que caminaran conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que a ellos les parecía. Deuteronomio 12:8. Lo hacía para que ellos caminaran conforme a lo que Dios les decía y no conforme a lo que a ellos les parecía. Ahora sí. Deuteronomio 12:8 dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. O sea, no van a hacer como hacíamos fuera antes de entrar a la bendición. Le daba a Dios a entender, le dice: no pensarán así. Nosotros le dicen: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Aquí Dios hablaba a través de Josué, a través de Moisés. Y le dice: no van a hacer. Cuando entren ahí, le está hablando, lo está preparando para entrar. Lo está preparando para entrar y le dice: cuando entren ahí no pueden hacer como están haciendo ahora. ¿Cómo estaban haciendo ahora? Caminando como bien les parecía. Por eso Dios les hablaba y les enseñaba y les decía: cuando entren ahí, ustedes van a entrar en bendición. Y si esa bendición no se les manifiesta por causa de alguna maldición, esa maldición le está dando a entender que viene, pero no sin causa. Porque les da a conocer los dos caminos. Les da a conocer las dos líneas a caminar. Las dos direcciones en las cuales tenían que caminar. Le dijo: en esta caminan en bendición. Y si se salen de esta y pasan a esta vendrá. Esta se irá y esta vendrá. Y viene por una causa, les dice. Dios les decía que no podían hacer como hacían antes de su bendición. Como hacíamos antes de nuestra bendición, lo que bien nos parecía. Dios les daba a entender el por qué les podría ir mal en la tierra de su bendición. Dios les da a entender el por qué les podría ir mal en una tierra que Dios les daba para ser bendecidos. Les enseñaba que la maldición no viene sin causa. Les daba a entender que la maldición no viene sin causa. Les enseñaba que la maldición viene por caminar de espaldas a la voluntad y la palabra de Dios. Mira, a mí me ha tocado conversar con muchos que me han dicho: pastor, he tenido mala suerte y como que nada me sale bien.
Porque creen, ¿sabe qué? Que la bendición es cosa de buena o mala suerte, como le decía un momento atrás. Y eso no es así. Y muchas veces yo le he preguntado, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Y sabe cómo me responden? Me responden como el joven rico. Lo he hecho todo, pastor. Estoy orando, estoy ayunando, estoy estudiando la palabra. Y responden tal cual como a quien le respondió a Jesús. Y de repente viene algo y uno le dice, pero te falta algo. ¿Cómo estamos en esta área? ¿Estás cumpliendo con Dios? ¿A qué se refiere, pastor? ¿Estás entregándole a Dios lo que es de Dios? Porque ni siquiera le pertenece, es de Dios. Ah, pastor, es que las cosas no han andado bien. Ahí está el problema, le digo yo. Y es lo mismo que le pasó a este otro muchacho. Cuando Jesús lo confronta, todo lo hacían, pero había algo que no le podían tocar. Y la bendición viene, ¿sabes por qué? Porque yo creo en lo que Dios me dice. Yo creo en lo que Dios me habló. Y como creo en lo que Dios me habló y en lo que Dios me dice, yo camino por donde Dios me dice y por donde Dios me enseñó. Porque esa es la forma, ¿sabes qué? Que la maldición no te alcance. ¿Por qué no te alcanzas? ¿Por qué no te alcanzas? Porque caminas en bendición. Cuando uno les pregunta cómo están tus compromisos con Dios, estás trayendo a la presencia de Dios lo que es de Dios. Porque le decía yo que ni siquiera le corresponde a Dios, sino que es de Él. En el verso 10 y 11 del capítulo 12. Mas si pasareis el Jordán y habitareis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él, dice, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Mire la promesa que Dios les daba. Verso 10 y 11. Mas si pasareis el Jordán y habitareis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, dice, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Mira, aquí Dios le estaba diciendo, hey, van a entrar a tomar un lugar que a lo mejor no es fácil. Van a recorrer un camino que no es fácil. Pero Dios le estaba dando una garantía de lo que iba a suceder con ellos si ellos tomaban la decisión correcta. El verso 11 les decía, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, mire, escuche bien, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, escuche lo que dice, porque aquí está la causa, ¿por qué nos cambiamos de camino? Le dice, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, dice, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Pastor, ¿cuántas veces dice diezmo y ofrenda? Todas las veces que usted la pueda leer, vuelva atrás y léalas de nuevo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque es un ejercicio para que usted recuerde lo que es de Dios. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Dice, en el lugar que Jehová escogiere. ¿Por qué escogemos nosotros qué hacer con lo que es de Dios? Es una buena pregunta, ¿o no? ¿Por qué escogemos nosotros qué hacer con lo que es de Dios cuando hay una orden para que usted y yo caminemos en bendición? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Miren, no estoy predicando de los diezmos, solo estoy predicando de tu bendición. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. En el verso 13 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Ahí está el problema.
que ofrecemos todo lo que le pertenece a Dios, cuando lo primero siempre tiene que ser a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te entrega todo lo primero. Claro, Dios te entrega todo lo primero. Por eso dice ella: aunque haya un pueblo a tu alrededor, haya lo que haya, será Jehová el que te hará entrar, poseer esa tierra. Verso 14: sino que en el lugar que Jehová escogiere, otra vez dice, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ahora, por eso no hay bendición. No hay bendición, hermano, que pueda, mira lo que te voy a decir, que pueda ser soltada o que pueda caer sobre nosotros, si no decidimos caminar en obediencia a lo que Dios establece en su palabra para que a ti y a mí nos vaya bien. No hay bendición que pueda caer sobre usted. O sea, la bendición ya está, pero nada se podrá manifestar por arte de magia, ni por lo que yo le diga, si usted no está caminando alineado a lo que Dios le mandó. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu cuando viene una palabra a tu vida? Que suelta algo, es porque te pilla alineado. Mira lo que te voy a decir. Te pilla alineado a lo que Dios ordenó. Con problemas, con situaciones, con errores, con muchas cosas, pero esforzándote por cumplir. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le dijo que seas perfecto, le dijo a Josué que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando Dios ve que te estás esforzando por cumplir, porque no es fácil, pero estás dándole cumplimiento al mandato de Dios, tú estás caminando en bendición. Nadie puede soltar lo que ya Dios soltó sobre ti, como nadie puede quitar o maldecir lo que Dios ha bendecido. Porque esto viene conforme o como resultado de tu decisión conforme a lo que Dios te habló. Es lo mismo que cuando alguien a usted lo maldice. Hay gente que muchas veces viene a conversar conmigo y me dice: pastor, es que me hicieron mal. Pastor, son hijos de Dios. Son hijos de Dios y me dice: hey, pastor, es que me hicieron mal. ¿Sabe por qué creen tanto en la maldición? Porque no conocen la bendición. Por eso le dan más crédito a la maldición. Nadie maldice lo que Dios bendice. Nadie maldice lo que Dios bendice. Balac, dice la Biblia, mandó a buscar a Balaam. Balaam era el adivino que Dios usaba para profetizar. Y lo mandó a buscar, ¿sabe para qué? Para maldecir al pueblo de Israel que pasaba por su tierra. Se asustó ese rey al ver ese gran número de gente que pasaba. Pensaron que se iban a quedar ahí. Pensaron que se iban a tomar esa tierra. Y ellos iban de paso. Se asusta el rey, manda a buscar a Balaam. Y dice que lo manda a buscar y le ofrece pagarle para que venga y suelte maldición sobre el pueblo de Israel. Y Balaam va a consultar a Dios y Dios le dice: no lo maldigas, le dijo. ¿Y sabe por qué? Porque ya Dios lo había bendecido. Y lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Nadie lo maldice. Pero hay gente que todavía hoy día dice: no, que nada me resulta. Estoy seguro que mi casa está cargada, que yo estoy cargado. Claro que estás cargado de desobediencia, de falta de compromiso con Dios, de dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Claro que estamos cargados de pecado, cargados de rebeliones, porque de maldición, no, nadie maldice lo que Dios bendice. No. Si usted se siente así, esa es la decisión que usted toma por el camino por el cual usted quiere recorrer. Porque Dios le dijo: mira, la bendición y la maldición le he puesto delante tuyo. ¿Sí? Le dijo: decide tú. Le dijo: decide tú qué camino quieres tomar. Le dijo: porque si decides, bendición, esto es lo que hay que hacer, le dijo. Y si no, le dijo, vas a caminar por este camino y esto es lo que te va a traer, le dijo. Decíamos que es lo mismo que cuando alguien a usted lo maldice, ni por más que a usted lo maldigan, si usted decidió caminar en obediencia a Dios, no hay maldición que le pueda caer encima. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Proverbio 26:2. No viene sin causa. Entonces no haga causa para que la maldición venga sobre usted. No haga causa para que la maldición venga tras suyo.
Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, ¿para qué hace causa? No haga causa. No haga causa. ¿Para qué cosa? Para que la maldición no venga, pues. Porque viene por causa, de tu decisión. Entonces, si usted decide y elige bien, y si usted decide caminar con Dios y cada día hacer su voluntad, escúcheme bien, no hay hombre, no hay mujer, no hay hechicero que lo pueda maldecir. Nada que pueda maldecir lo que Dios ya bendijo. No hay nada que pueda bendecir lo que Dios ya maldijo. ¿Por qué? Porque la maldición viene por una sola causa y Dios nos la enseñó. Dijo: hey, si decides apartarte de mí tras dioses ajenos, o sea, está hablando que si usted decide colocar su confianza en algo que Dios no le dijo, ignorando lo que Dios le dijo, eso va a venir sobre ti. Vas a elegir caminar por ese camino. Pero si eliges bendición, le dijo, solo tendrás que guardar mi palabra. Guardar, oír, guardar y poner por obra lo que yo te prescribo hoy. Le dijo: y irás por el camino correcto y la maldición no te alcanzará. Porque todo lo que hagan en contra suya, si usted decide conforme a la voluntad de Dios, se convertirá en bendición. Deuteronomio 23, 4, 5, ya terminando. Deuteronomio 23, 4, 5 dice así: por cuanto no os salieron a recibir, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Aquí está hablando de Balac. Cuando en vez de salir a bendecir al pueblo, escuche bien, Balac perdió una tremenda oportunidad de bendecir a lo que Dios había bendecido. Y por causa de bendecir lo que Dios había bendecido, Balac perdió una oportunidad de ser bendecido él también y su reino. Sino que Balac lo que hizo, ¿sabe lo que hizo? Eligió el otro camino. Dice: mandó a buscar a Balaam para bendecir, para maldecir lo que Dios había bendecido. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Mire lo que hizo Dios. No quiso oír al profeta que él usaba, al adivino que él usaba. ¿Sabe por qué? Aquí dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió, mira, te convirtió la maldición en bendición. Te convirtió la maldición en bendición. O sea, lo que Balac iba a profetizar en contra de, Dios le llenaba la boca de palabra y no podía maldecirlo si no lo bendecía. Lo llevaban a otro monte, mataban más, hacían más sacrificio, y en vez de salir palabra de maldición, salía palabra de bendición. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Porque Jehová tu Dios te amaba. O sea, hay una causa por la cual tú y yo somos benditos. Hay una causa por la cual tú y yo somos benditos. Entonces la bendición siempre será una consecuencia, escúcheme bien, de una elección suya y no mía o de alguien más. La bendición será causa de una decisión suya y no mía o de alguien más, sino suya. Israel sabe por qué pasaba por ahí, porque era el camino que tenía que recorrer para llegar a la tierra que Dios le había ordenado llegar. Iban en obediencia a Dios, pataleando, reclamando, pero iban por el lugar donde Dios lo había enviado a caminar. Eso fue lo que Dios le dejó claro al pueblo de Israel. Entonces, el que no veamos la bendición de Dios es porque Dios, no es porque Dios no nos la quiera dar, o no es porque Dios no nos quiera bendecir, más fácil. Porque la Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda clase de bendición en lugares celestiales. El problema es que no se activa por tus buenos o mis buenos deseos, sino que se activa por obediencia a lo que Dios te ha hablado. Ahí está el problema del por qué caminar y no podemos ver lo que Dios ha dicho que va a suceder. Y es porque Dios nos puso dos opciones.
nos enseñó las dos, nos habló de las dos y nos dijo cuál debíamos tomar. El problema fuimos nosotros. El problema fuimos nosotros. La última cita, Cristian, 30 de Deuteronomio. En el papelito, así está. La cita que te dije. Mira, yo he puesto delante de ti, le dice, hoy la vida y el bien. ¿Qué puso delante de ellos? La vida y el bien. La muerte y el mal, le dijo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Primero que lo ames. Nadie que quiera andar en los caminos de Dios, que no ame a Dios, podrá andar en sus caminos. Por eso que lo primero es amar a Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Nadie que diga que anda en sus caminos camina fuera del orden de Dios, fuera de lo que Dios estableció. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué cosa? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 17. Más si tu corazón se apartare y no oyeres. Cuando tu corazón se cierra tu oído. Cuando tu corazón se inclina a otra cosa, tu oído espiritual se cierra. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar. Escuche bien, no que lo extravíen. Pastor, es que Satanás sabe, me confundió. No, escucha bien, dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, porque tú decides. Usted decide. ¿Cómo se llama esta palabra? Yo decido. O Dios me dejó decidir, o Dios me dio la responsabilidad de decidir yo. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y no oyeres, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Está hablando del lugar que Dios te da para bendecirte. Está hablando de lo que Dios coloca enfrente tuyo para bendecirte. Dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais. Dice, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué cosa dice? A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escuche bien, aquí nos muestra su voluntad. Mire, en esta frase nos muestra su voluntad. No solo nos la enseña, sino que también nos da la dirección por donde debemos caminar. Nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Cuando te dice escoge la vida, tú estás escogiendo bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Verso 20. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres, que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Amén. Entonces el problema es que no se activa por nuestros buenos deseos. ¿Me escuchó? Sino por obediencia a lo que Dios ya estableció. Pastor, es el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que su palabra no cambia? ¿Sabía usted que el pacto de Cristo es un pacto mejor, mayor, pero que esa palabra no está anulada? Si no, saquemos la mitad de la Biblia. ¿Qué vino a hacer Cristo? A traer un pacto mejor, pero no anular el que había. Ojo, por eso la importancia de usted y yo entender. Cuando la Biblia habla de fidelidad, cuando la Biblia habla de compromiso, está hablando de que usted y yo no podemos faltar a la palabra de Dios. No podemos faltar a la palabra de Dios, porque cuando faltamos a la palabra de Dios, quiere que le diga una cosa, estamos eligiendo caminar en una tierra que nos produce cardo y espino, en una tierra a la cual Dios nunca nos envió a caminar, sino que a través de Cristo Él nos volvió a ese camino de bendición.
Vamos a orar al Señor. ¿Sí? Recibió la palabra, recíbala en el nombre del Señor. Ame a Jehová su Dios, atienda su voz, sígalo a Él, porque Él es vida para usted. Su palabra es la que lo vivifica cada día, su palabra es la que le da la dirección. Es la palabra de Dios la que nos enseña a caminar, la que nos instruye, nos capacita. Es la que nos direcciona cada día, no a lo que yo quiero, no a lo que tú quieres, sino a lo que Dios establece, a lo que Él requiere que tú y yo debemos llegar. Amén. Por eso usted y yo, mientras caminemos, mientras usted y yo tomemos esta palabra, la meditemos y la pongamos por obra, vamos a entender que hay dos caminos. ¿Sí? Y en los dos caminos Dios nos dice, mira, esta es la causa por la cual vas a llegar a esto, y esta otra es la otra causa por la cual llegarás al otro final. Amén. Ahora nos dice Dios, yo los puse delante de ustedes, ustedes elíjanlo, ustedes decidan, mas yo pongo al cielo por testigo, dijo, que Él puso vida y puso muerte, bendición y maldición. Y nos mostró su voluntad, nos las enseñó. Cristo vino y nos las enseñó y hoy día la establece. Hoy día está aquí en este manual de vida que se llama Biblia, palabra de Dios, para que usted y yo no nos equivoquemos al decidir, sino que usted y yo decidamos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, cuando no decidimos conforme a esta voluntad, estamos decidiendo en la de nosotros, y ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Sabe por qué? Porque nada que esté fuera del orden de Dios, Dios lo puede bendecir. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra en este día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición, Señor. Padre, en los lugares celestiales. Oh Dios mío, caminamos, Señor, con bendición. Padre, pero David dijo algo muy importante. También dijo, hubiese yo desmayado si no creyere que veré. O sea, Señor, no es solo caminar con bendición, sino que es llegar a verla, llegar a alcanzarla. Llegar a alcanzarla en esta tierra, Señor, por causa de tu propósito. La bendición tuya viene, Señor, por causa del plan que tú tienes para con esta tierra. Cuando hablamos de establecer el reino de los cielos en esta tierra, hablamos de establecer tu gobierno. Hablamos de establecer lo que tú tienes, Señor, para cada uno de aquellos, Señor, que poderoso Dios puedan, Dios mío, creer a tu palabra, a tu llamado, puedan recibir aquel que tú enviaste, a Jesucristo nuestro Señor, Rey y Salvador, Señor. Padre, para bien de su vida, para bien de su familia, para bien de sus generaciones. Oh Padre, bendecimos, Señor, tu nombre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque sé que día a día nos direcciona. Día a día, Señor, tu Padre, creas oportunidades nuevas para nuestras vidas. Nuevas son hechas las misericordias cada mañana. Oh Padre, nuevas oportunidades para enmendar el camino. Nuevas oportunidades, Señor, para poder alinearnos a tu voluntad. Para volvernos, Señor, a ese camino, Dios mío, que tú nos enseñaste. El cual nos llevaría, Dios mío, y nos restablecería en el lugar, Señor, poderoso Dios, que tú has preparado para bendición de nuestra vida. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que están en sintonía. Bendíceles. Bendíceles conforme, Señor, poderoso Dios, a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, y haz de ellos cada día hombres y mujeres valientes, hombres de reino, mujeres de reino. Padre, no sin dificultades, porque todos las tenemos, pero hombres y mujeres determinados a caminar, Señor, cada día, buscando, Señor, llevar a cabo tu voluntad, buscando poner en práctica por obra tu palabra, sabiendo, Señor, que es ella la que los va a llevar, Dios mío, a lo que tú has establecido para su vida. Padre, gracias te damos. Recibe alabanza, adoración en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Padre, oramos, Señor, por todas las ofrendas, oramos por los diezmos, oramos por los compromisos. Aquello que tu iglesia, Padre, trae, Señor, delante de tu presencia. Padre, oro por fe en esta hora, Señor. Padre, por cada uno de ellos, bendíceles, prospérales. Abre los cielos sobre su vida. Glorifícate cada día, Señor. Derrama esa bendición sobreabundantemente sobre su vida. Ahuyenta al devorador del fruto de su tierra, Padre, porque cuando soy fiel contigo, cuando cumplo tu palabra, tú cumples. Esa palabra tú la haces manifiesta también en mi vida. Padre, gracias te doy en esta hora. Bendecimos todo aquello. A ti lo presentamos y lo hacemos, Señor, para que tú coloques tu bendición, aquella que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Bien, que Dios les bendiga. Domingo, Santa Cena, no se olvide. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón,
yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.